Entonces creo que ya ahora sí está grabando. Bien, entonces quiero saber si están escuchando y que coloquen en el chat su nombre cada uno. Eso se va a grabar como asistencia. Ya, me están diciendo que sí se escucha. Perfecto. Entonces vamos a empezar a compartir la clase. Gracias, chicos. Alguien, por favor, que me diga. Sí, se nota. Gracias. Bien, ok. Entonces vamos a empezar. Ya está. Bueno, como les decía, algunos chicos siguen intentando ingresar. Bien, entonces este es el tema que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a intentar conocer un poco más sobre el estrés y sobre cómo va a actuar en función algunas situaciones donde no nos podemos adaptar a este estrés porque suele ser situación muy crítica que a veces nos rebasa o cuando en algunas ocasiones somos muy vulnerables a estas situaciones difíciles que se nos pueden presentar. ¿Ya? Y para eso vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Se trata sobre eh, el tema y ustedes van a poder verlo en el transcurso de la clase. Los que al inicio de repente no podamos quizás llegar al diagnóstico o no tengamos alguna idea de lo que se está tratando, al final de la clase yo creo que ya van a poder comprender bien de qué se trata. Bueno, se trata ahora de este paciente que es un varón de 37 años, vive solo,
no tiene hijos y es hijo único. Posee una relación escasa con sus padres desde hace 10 años. Trabaja como bombero. Aparentemente su situación económica es buena. Y aquí viene que sufrió un accidente de tráfico hace un año, el cual le ha dejado secuelas físicas. Su estado actual, si lo evaluamos, es que él presenta una expresión de apatía porque se siente aterrorizado ante lo que le ocurrió durante el accidente, aun cuando fue ya hace un año, ¿no? Con frecuencia se siente confuso y mareado y también abandonado. Él evita hablar sobre el tema del accidente, piensa que nunca volverá a ser el de antes, no quiere salir con nadie porque está avergonzado de su aspecto y las únicas relaciones personales que mantenía era con 3 amigos y con sus compañeros de trabajo. Pero desde el accidente él se aísla del mundo exterior, ya no quiere relacionarse. Además de eso, mencionan que por las noches le da miedo dormir debido a que siempre se repite la misma pesadilla con el accidente y para intentar tranquilizarse y conciliar el sueño ha empezado a tomar alcohol. Ok, entonces esta es la situación de nuestro paciente. Aquí estamos viendo que además de que se nos describe, ¿no?, las características del paciente, también nos describe pues cómo se encuentra actualmente según esta evaluación, ¿no? Cuáles son sus principales molestias, cuáles son sus emociones actuales y la forma en la cual él está afrontando lo que ya le ha ocurrido. ¿Ok? Bien. ¿Alguien por ahí de los presentes se atreve a dar una presunción diagnóstica? ¿Alguien se anima, chicos? Doctora, ¿podría ser trastorno de estrés postraumático? Ajá, ¿alguien por ahí se animó? Trastorno de estrés postraumático. También en el chat hay algunos compañeros que también están mencionándonos el estrés postraumático y tenemos la idea. Sí es posible. ¿Cómo lo vamos a saber si realmente es? Lo vamos a corroborar en el transcurso de la clase. ¿Ok? Entonces, avancemos. Entonces, antes de que lleguemos a los diagnósticos y a los criterios para hacer el diagnóstico, les quiero hablar un poco sobre estrés, ¿no? En los últimos tiempos, muchas personas estamos eh, mencionando esta palabra. Creo que es una constante en nuestro vocabulario. A diario hablamos del estrés o escuchamos hablar del estrés, pero ¿sabemos qué es el estrés realmente? Tenemos una idea, seguramente. ¿Quién por ahí no ha dicho estoy estresado? Pero ¿qué viene a ser el estrés? Entonces, el estrés es la forma en la cual el cerebro y el cuerpo responden a un desafío o una exigencia, ¿ya? En medicina es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. El estrés también puede producir cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la concentración de azúcar en la sangre y además de todos estos cambios puede producir sentimientos de frustración, de ansiedad, de enojo, incluso de depresión. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, lo ha definido como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, ¿no? Y creo que todos lo vamos a correlacionar, que en algún momento hemos estado en una situación difícil, en una situación compleja para afrontar y nos ha originado pues esta preocupación extrema y una tensión mental.
donde puede ser que también hayan generado estos cambios a nivel corporal, ¿no? Como aceleración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Elevación de la presión arterial, incluso estos sentimientos de enojo, de frustración, ¿por qué me pasa esto? O de mucha ansiedad. A veces algunos con tristeza, ¿no? O sentimientos de depresión. Entonces, esta forma en la que reaccionamos se va a marcar en nuestro yo y va a ir afectando nuestro bienestar. Todas las personas tenemos cierto grado de estrés a diario, ya que estamos hablando que es una respuesta natural de cada organismo ante alguna situación que consideramos de amenaza y también a otros estímulos. ¿Ok? Hasta ahí creo que todos entendemos de qué se está tratando el estrés. Algunos le llaman tensión emocional, tensión nerviosa, tensión psíquica, y es lo mismo. ¿Ok? A ver, un ratito que están tratando de ingresar más compañeros. Ya. Bien, entonces, hoy día vamos a hablar sobre estas reacciones a algunas situaciones de estrés grave y cómo nos vamos a ir adaptando a estas situaciones. A veces no nos adaptamos adecuadamente y surgen estos trastornos de adaptación. ¿Okay? Según la clasificación CIE-10 de las enfermedades, lo han colocado como 3 formas de reacción al estrés. La primera, que es la F43.0, que es el código de CIE-10, que lo nomina como reacción al estrés agudo. La siguiente es el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de adaptación, ¿no? De ellos 3 nos vamos a ocupar hoy día. Ok. Entonces, en la primera parte vamos a ver un poco sobre la reacción al estrés agudo. En esta parte vamos a ver que esta primera forma de reaccionar, aquí las personas presentan un trastorno por estrés agudo cuando han estado expuestas a un suceso traumático e impactante que pueden experimentar de manera directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que les ha originado el estrés es una situación pues grave, ¿no? Es un suceso, como dice aquí, traumático e impactante. Y puede ser que lo haya experimentado de manera directa, que esta persona vio o experimentó esta situación grave, o puede ser indirecta, a veces no la experimentamos nosotros mismos, sino es una persona cercana que nos comenta de esta situación que puede ser tan impactante. Y si esta persona es vulnerable, también podría sufrir el estrés agudo. Por ejemplo, dice, la exposición directa puede implicar sufrir lesiones graves, como por ejemplo actos de violencia o enfrentarse a un peligro de muerte. Y también la exposición indirecta puede implicar ser testigo, ¿no? Ver, no que me suceda a mí, sino que yo veo estos acontecimientos que le pasan a otras personas o enterarse de acontecimientos que le suceden a familiares o amigos cercanos. También pueden causar estrés agudo. ¿Ok? Entonces, de esa forma puede ser directa o indirecta. ¿Y qué viene a ser? Es un trastorno transitorio de gravedad importante que aparece en un individuo sin otro trastorno mental aparente, ¿no? Esa es una característica importante. Esta persona no está teniendo otro trastorno mental en ese momento. Y aparece como respuesta a un estrés físico, psicológico excepcional, ¿no? Lo que decíamos, grave, traumático. Y por lo general, aquí hay una característica importante también que remite en horas o días. Por eso se llama estrés agudo, ¿no?
nos acordamos nosotros de los conceptos. Agudo es algo que sucede súbitamente y que también tiene poca duración. Debe haber una relación temporal clara e inmediata entre el impacto del agente estresante excepcional y la aparición de los síntomas, que tiene que ser inmediato. Es decir, hoy día sucedió en la mañana esta situación grave, estresante, y la aparición de los síntomas se da de inmediato, ¿ya? Como se dicen, en el plazo de minutos. Esa es una característica del estrés agudo. Además que dice que dura pocas horas o días, todo el proceso del estrés agudo. Ahora, este suceso debe ser de cierta gravedad y muy impactante para la persona que lo vive, lo escucha o lo ve, y así las causas pueden ser las mismas que originen un estrés postraumático, ¿ya? Entonces, las causas pueden ser similares, la diferencia es la duración, ¿ok? Y acá tenemos las características diagnósticas, ¿no? Los criterios que vamos a utilizar para nosotros decir si se trata de una persona que está atravesando por una reacción a estrés agudo y clasificarlos como F43.0. Este criterio nos dice, ¿no? El criterio A, la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2. 1 es la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. Y 2, la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intenso. Ese es el criterio A. El criterio B dice, durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta 3 o más de los siguientes síntomas disociativos, ¿no? Pueden tener estos síntomas. 1, sensación de subjetividad, de embotamiento, de desapego o ausencia de la reacción emocional. 2, reducción del conocimiento de su entorno, ¿no? Está como aturdido esta persona. 3, reacción de desrealización. 4, despersonalización, ¿no? Esto ya lo hemos aprendido en la primera parte del curso. Desrealización es esa sensación que tiene esta persona como que hay un cambio en su realidad, en lo que le rodea, ¿no? Hay un cambio alrededor de él que no logra eh, identificar, pero cree que algo ha cambiado a su alrededor, ¿no? Que las cosas no son como él las siente. Y la despersonalización, que es una sensación de sentirse a sí mismo extraño o raro, como algo dentro de sí mismo ha cambiado dentro de su propia persona, ¿no? Y ya no es el mundo, ya no es el entorno que ha cambiado o que lo noto raro, sino es la misma persona que se siente diferente, extraña, despersonalizada, que no es la misma. Sé que soy yo, pero no soy yo, algo así, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos en la primera parte en semiología, lo van a repasar. Eso puede haber también en esta reacción de estrés agudo. Y 5, la amnesia disociativa, que es esa incapacidad para recordar algún aspecto del trauma, ¿ya? Suelo olvidar algo que no deseo recordar porque es tan impactante, es tan fuerte, es tan difícil que mi propio cerebro lo bloquea para no recordarlo. Ok. Y hay un criterio C, un criterio D, E, F y G, hasta H, donde nos dice que en el criterio C el acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente en al menos una de las formas, en imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback recurrentes o sensación de estar reviviendo la experiencia, ¿ya? Y eso sucede al exponerse a objetos o situaciones que le hacen recordar el acontecimiento traumático, ¿ya? Y en consecuencia viene la parte D, que es la evitación, ¿no? Evitación a cualquier estímulo que le haga recordar el trauma, ¿no? Luego el criterio E dice que estos síntomas
Vienen acusados con ansiedad, aumento de la activación, ¿no? Dificultad para dormir, irritabilidad, ¿no? Y hipervigilancia y una serie de síntomas que expresan ansiedad. Igual el criterio F dice que estas alteraciones le provocan mucho malestar significativo, lo cual lo va a llevar a deterioro social, laboral o en algunas otras áreas importantes de su vida, ¿no? De esta persona. El hecho de constantemente estar muy alerta, el hecho de estar muy ansioso, de tener estas experiencias que son recurrentes, de los flashbacks o esas dificultades para dormir, y en consecuencia van a alterar el desenvolvimiento de esta persona en todos los aspectos de su vida, ¿no? Y aquí esta característica que les decía importante del tiempo. Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, ¿ya? Entonces, aparecen por lo general en el primer mes que sigue el acontecimiento traumático y vienen casi de inmediato. Y para descartar es que estas alteraciones no se deben por ningún otro efecto fisiológico de sustancias, es decir, no es consecuencia de una droga, de un fármaco, ni de ninguna enfermedad médica, es decir, nada puede explicarlos. Simplemente todo esto se debe a la relación que hay con este evento traumático. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos este caso, ya tenemos también cómo hacer el criterio diagnóstico, ¿no? Con lo que hemos mencionado, nos queda dar el tratamiento. ¿Qué hacemos ante estos pacientes que tienen una reacción a estrés agudo? ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, acá lo vamos a mencionar. En primer lugar, el cuidado personal, ¿no? En estos primeros momentos de crisis, el cuidado personal es lo más importante. Vamos a tratar de cuidar su seguridad personal, su salud física, y atención plena se refiere a que debe estar acompañado con alguien, ¿no? A que debe estar alertas y atentos a lo que le está ocurriendo. Darle la mayor seguridad, es decir, de que él esté tranquilo, esté acompañado, y tratar de garantizar de que no le va a ocurrir nada malo, nada grave, y de que está resguardado con los familiares o con los cuidadores, porque estas personas suelen estar muy ansiosas y temerosas. Las medidas de apoyo se refieren a que las personas que sufren de este trastorno, cuando se llegan a recuperar fácilmente cuando se les aparta de la situación traumática, ¿no? Es decir, que hay que darle toda la comprensión, hay que ser empáticos con ellos, hay que tratar de estar pendientes y alertas, y esa sensación de apoyo y de sentirse que tiene un soporte va a ayudar a que este paciente pueda superar rápidamente esta reacción al estrés agudo. Ya en casos donde, digamos, es complicado, de repente el insomnio o de repente la ansiedad, es donde se sugiere que podríamos acudir a dar algún tipo de medicamentos, ¿no? Y también se puede complementar pues con algún tipo de psicoterapia cognitivo-conductual, podría ser, ¿ok? Y de esa forma manejaríamos esa primera parte de una reacción a estrés agudo. Hasta aquí, ¿se está comprendiendo, chicos? Espero que sí. Ya les dije a los que ingresaron que vayan colocando su asistencia en el chat. Bien, continuemos entonces. Entonces, en esta parte vamos a ver el trastorno de estrés postraumático. Aquí vamos a ver que ya habíamos hablado del estrés, y aquí ya estamos hablando de algo un poquito más delicado, que es el estrés postraumático. Aquí los acontecimientos que amenazan la vida de las personas o que provocan lesiones graves pueden originar un malestar duradero e intenso. Y esa es una principal diferencia que ustedes tienen que recordar, ¿no? Ya habíamos mencionado en el anterior que era un estrés agudo. Este de acá no es agudo, es un estrés
que va a originar un malestar intenso y duradero. Es decir, que puede prolongarse mucho tiempo. Las personas afectadas pueden revivir el acontecimiento, tener pesadillas y evitar aquello que los recuerde lo que ha ocurrido, ¿ya? Entonces, aquí estas personas, pues al vivir estos momentos, pues obviamente no van a querer recordarlo y van a tratar de hacer cualquier cosa para evitar que esas imágenes, esos sentimientos o pensamientos regresen. Y aquí podemos hablar de que, por ejemplo, el combate, las guerras, las agresiones sexuales y los desastres naturales o desastres causados por el ser humano son las principales causas de este trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y aquí podríamos mencionar muchos ejemplos. En nuestro país, el terrorismo que se vivió en años 80 y 90 fueron causas de trastornos de estrés postraumático en las personas que se encontraban viviendo en estos lugares alejados del país, donde por un lado estaban atacados por personas que eran terroristas y por otro lado sentían el temor de la reacción de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, hemos visto casos donde este trastorno de estrés postraumático se prolongó por muchos años, aun cuando ya no vivían en esos lugares, ya no tenían contacto con personas, pero todavía tenían esos flashbacks, todavía tenían esa sensación de miedo intenso, pesadillas, ¿no? Entonces el tratamiento ahí fue bastante complicado y ya habían pasado mucho tiempo desde que había ocurrido que les tocó vivir esas experiencias traumáticas. Además, podemos mencionar aquí que, sin embargo, puede ser el estrés postraumático el resultado de cualquier experiencia que se sienta abrumadora y que ponga en peligro la vida de la persona, como la violencia física o un accidente de tráfico también. Ahí también se pone en riesgo la vida. Entonces tenemos muchos ejemplos. Actualmente las guerras, ¿no? Esta guerra que estamos viviendo, no nosotros, no en nuestro país, pero que sin embargo está viviendo otro país, también es motivo de que muchas personas estén experimentando estos sucesos que son difíciles, que son abrumadores, ¿no? La violencia física que la viven también muchos niños cuando proceden de hogares donde los padres son violentos, también dejan huella y pueden estar experimentando estrés postraumático. No solo la violencia que ven que existe entre los padres, sino que eso ya es motivo para estrés postraumático, sino la violencia que se le inflige al menor también puede ser causa de estrés postraumático. Y también como decíamos por aquí adelante, los desastres naturales, ¿no? También hay ejemplos ahora actualmente de desastres naturales aquí, no tan lejos en nuestro país, por este problema que hay con los bosques, ¿no? Estos incendios forestales que están dejando mucho, eh, mucha consecuencia, aparte de ya lo que significa la devastación de los bosques y animales en las personas, también está originando mucho malestar. Estos eventos pueden ser experimentados directamente, como sufrir una lesión grave o ser amenazado de muerte, o indirectamente ser testigo de otros heridos, muertos o amenazas de muerte, o tener conocimiento de eventos traumáticos que le sucedieron a familiares o amigos cercanos, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia? Se dice que en la población general puede presentarse entre el 1 y el 14%, y el trastorno crónico por estrés postraumático puede persistir por muchos años. Ya se los había anticipado, ¿no? Aunque con el tiempo la intensidad va disminuyendo, ¿no? Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Acá les estaba poniendo una figura donde vemos a personal de salud
que asiste a un paciente menor, ¿no? Y está expuesto a sufrir también estrés postraumático. Lo hemos vivido ahora hace poco con la epidemia, la pandemia de COVID, donde el personal de salud que atendió a estas personas que padecían de COVID y que estuvieron muy graves en UCIs, en áreas críticas, y lamentablemente morían en presencia de ellos, era algo que lo veían diariamente y muchos de ellos llegaron a tener estrés postraumático. En la otra lámina les estoy reflejando las guerras y en la otra los desastres naturales que ya les estaba mencionando. Pero sí, aquí quiero hacer un hincapié en los aspectos neurobiológicos. Igual que en otros trastornos neuropsiquiátricos, el estrés postraumático representa un estado de enfermedad multifacético, ¿no? Multifactorial. Hay distintas variables que van a jugar un papel importante en su desarrollo. Se sabe que hay diversas áreas como la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala o el hipotálamo que se encuentran alteradas en este trastorno. Ellas están interconectadas para formar circuitos neuronales que van a mediar distintas funciones, como esta importante función de adaptación al estrés. También la toma de decisiones y el miedo condicionado. Entonces, estas importantes áreas del cerebro van a estar conectadas para poder tomar mejores decisiones, para reaccionar por este miedo condicionado y también para la adaptación al estrés. ¿Y qué sucede cuando a veces no hay una buena regulación de estos circuitos? Entonces, estas respuestas que se dan ante el estrés pues están alteradas, están sobredimensionadas y aparece este trastorno. Aquí les menciono, ¿no? Las áreas, ¿no? Lo que se ha encontrado en estudios, ¿no? Los cambios neurofisiológicos en la corteza prefrontal medial, ya que es la que juega un papel significativo al inhibir la amígdala y modular la respuesta neurohumoral al estrés. La amígdala también ha mostrado que presenta un incremento del flujo sanguíneo, ya que se relaciona con mayor ansiedad y síntomas de estrés, ya sobre todo durante esta adquisición de miedo. ¿Ok? Y el hipocampo también tiene un papel importante, ya que los glucocorticoides hacen sensible al hipocampo cuando hay elevados niveles de estrés, ¿no? Y también aceleran el envejecimiento y la atrofia de esta área, ¿no? Entonces, vemos aquí que estas áreas cerebrales van a estar involucradas en el desarrollo del estrés postraumático. Y cómo no mencionar también el sistema nervioso autónomo, ¿no? Donde se caracteriza aquí en este estrés postraumático por una excesiva actividad noradrenérgica. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo nos prepara para las respuestas defensivas, ¿no? Y se va a empezar a poner en efecto este sistema nervioso autónomo generando una elevación de noradrenalina, ¿no? Esto va a ayudar a que reaccione nuestro sistema cardiovascular, ¿no? También haya un síndrome metabólico y se presente también síntomas de estrés postraumático, ¿no? La aceleración de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, ¿no? Y lo que les decía, los cambios que hay en la glicemia. Además de esta especie de hipervigilancia, ¿no? El hecho de estar hiperalertas, motivado también por la activación del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Y en consecuencia también hablábamos de que hay un factor neurohumoral. Aquí podemos mencionar
que el eje hipotálamo hipófiso adrenal va a jugar un papel importante. Hablábamos del hipotálamo y el hipotálamo es una de las áreas importantes, sobre todo cuando es el principal efector para que se vaya a regular el cortisol, ¿no? El hipotálamo, como lo vemos aquí, va a estimular la producción de hormona corticotrofina en la hipófisis anterior. Luego esto va a estimular a la ACTH, ¿no? Esto va a ir a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal va a producir el cortisol. Este cortisol se va a ir tanto nuevamente a la hipófisis anterior como al hipotálamo y va a continuar este círculo, que es el círculo que va a generar mayor estrés y mayor ansiedad, ¿no? Y eso viene motivado precisamente por esta circunstancia de estrés que viven estas personas, ¿no? Entonces, se van a estimular el hipotálamo, se activa este eje, se genera glucocorticoides, noradrenalina, catecolaminas, ¿no? Y eso estimula la amígdala, estimula nuevamente el hipotálamo y sigue este círculo produciendo estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, ahí es difícil parar este circuito hormonal y va a necesitar tratamiento de todas maneras. Acá tenemos cómo diagnosticar el estrés postraumático. ¿Cómo sé yo que esta persona realmente tiene un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Es algo similar a lo que veíamos en el punto anterior, ya cuando hablábamos de estrés agudo. Aquí en el criterio A, la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido, uno, la persona ha experimentado, ha presenciado, le han explicado los acontecimientos graves, ¿no? Dos, la persona ha respondido con un temor, desesperanza u horror intenso, ¿no? Y en el criterio B, el acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas. Hay varias formas para reexperimentar. Uno son los recuerdos del acontecimiento, que son recurrentes, intrusivos, vienen a cada rato y le provocan malestar. Puede ser imágenes, pensamientos o percepciones. Dos, puede reexperimentarse como sueños, ¿no? De repente no vienen los recuerdos, pero sí vienen en sueños recurrentes sobre este acontecimiento que produce malestar. Tres, el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo actualmente en este momento, ¿no? Lo revive como si realmente estuviera pasando otra vez, ¿no? Y como ilusiones o alucinaciones. Y episodios disociativos de tipo flashback, ¿no? Donde hay estos momentos en que aparecen las imágenes nuevamente. 4, hay un malestar psicológico intenso al exponerse a cualquier estímulo interno o externo que le simbolice o le recuerde un aspecto de este acontecimiento traumático. Y 5, hay respuestas fisiológicas, no solamente recordar, pensar, sentir, percibir o soñar, sino también hay una respuesta fisiológica al exponerse a estos estímulos externos que simbolizan este evento traumático, ¿no? No solamente es pensarlo, no es una emoción sola, sino que va acompañada de una respuesta fisiológica. Y en el criterio C está en consecuencia la evitación persistente de estos estímulos, ¿no? La persona no va a querer, no le place, no tiene placer al sentir estas molestias y evita cualquier tipo de estímulo que le recuerde este hecho traumático, ¿no? Hace esfuerzos para evitar los pensamientos, los sentimientos, ¿no? O las conversaciones para evitar este hecho. Igual para realizar actividades, para pasar por lugares o ver personas que le recuerden este trauma, ¿no?
a veces tiene incapacidad para recordar algún aspecto del trauma, ¿no? Como que se disocia, como que algo dentro de sí mismo no lo quiere recordar. Hay reducción del interés o participar en actividades significativas, ¿no? Porque hay un temor a que en algún momento aparezca algún estímulo. Ya, hay una sensación de desapego hacia los demás, restringen su vida afectiva, ¿no? Ya no quieren tener ningún sentimiento hacia los demás por temor y tienen la sensación de que no hay esperanza en el futuro, de que no se va a poder casar, de que no va a tener empleo, de que no va a tener una familia, ni llevar una vida normal porque constantemente son abatidos por todas estas molestias, ¿no? En el criterio D están los síntomas persistentes de aumento de la activación, como por ejemplo dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, hipervigilancia, no se pueden concentrar y a veces con sobresaltos. Todas estas alteraciones provocan malestar clínico o deterioro social o de otras áreas importantes de la vida del individuo. Si este estrés postraumático es agudo, decimos que dura menos de 3 meses. Si es crónico, dura más de 3 meses. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con este paciente? ¿No? Ya hemos visto desarrollado cómo sufre este paciente, esta persona, cómo se altera su funcionamiento social, laboral, eh, familiar, ¿no? ¿Y qué hacer ante esta situación? Lo que se hace es un abordaje, pues, de múltiples aspectos. Se inicia o se puede empezar con psicoterapia, técnicas de manejo de estrés, de respiración, relajación. Lo que se recomienda también es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La terapia de exposición, se dice a veces, y la terapia con fármacos, como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿no? Que son antidepresivos. Por ejemplo, la mirtazapina y venlafaxina son los que más se recomiendan. Y en ocasiones se debe tratar el insomnio cuando se presenta insomnio. No todos padecen insomnio. Lo otro es tratamiento de otros trastornos, ¿no? A veces, como habíamos visto, con el fin de evitar algunos estímulos, pues algunas personas se van por el consumo de alcohol, ¿no? O de algunas otras sustancias. Incluso se puede sobreagregar un trastorno depresivo. Entonces hay que dar tratamiento también a estos otros factores para poder manejar ya en conjunto todo lo que corresponde a esta situación de estrés postraumático. ¿Ok? Entonces hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? A ver, ¿alguien nos quiere entrar? Me imagino que todos estamos bien, entonces. Ya, a ver. Ya después veo los mensajes. Ok, entonces voy a avanzar un poquito más porque creo que ya podemos hacer nuestro diagnóstico. Según el caso clínico que vimos al inicio, yo creo que el diagnóstico de nuestro paciente es trastorno de estrés postraumático, ¿no? Muchos de ustedes ya tenían idea de lo que sucede en el estrés postraumático y pudieron resolver el caso clínico, ¿ok? Entonces sí, efectivamente será un ejemplo de estrés postraumático. Bien, un trastorno muy difícil de tratar y puede demorar por mucho tiempo. Ya para terminar, esta es la última parte del tema de hoy día, es los trastornos de adaptación. Ya. Tienen sus diferencias con respecto a los anteriores y tienen también algunas similitudes. Las similitudes están en que también están relacionadas con el estrés, ¿no? Todas estas patologías que estamos hablando hoy día se relacionan con el estrés. ¿Ya? Y habíamos dicho que en estos trastornos que vemos el día de hoy,
no debe haber una enfermedad médica de fondo, ¿no? Debe ser solamente ocasionada por este evento estresante. Ok. Las personas afectadas con trastorno de adaptación a menudo se entristecen, se enfadan o se enojan de algún modo cuando les suceden cosas desagradables. Estas reacciones no se consideran un trastorno, ¿no? Cualquiera puede enojarse o molestarse o ponerse triste si nos sucede algo pues que no nos agrada, pues no. Si atravesamos por una situación que no nos gusta, de hecho que nos provoca una reacción. Eso es normal, eso no es un trastorno. Cuando la reacción es muy intensa de lo que se espera en la cultura de la persona o cuando la capacidad de la persona para funcionar se vea muy afectada, es donde nos vamos nosotros a colocar en la situación de un trastorno de adaptación. Entonces, aquí vamos a hablar de que a diario nos suceden cosas agradables y desagradables y cada uno con nuestros propios recursos nos podemos ir adaptando a esta circunstancia, tratando de resolverla, buscando opciones de salidas y cómo actuar ante ellas. Eso es lo normal, la natural, hasta ahí no hay ningún trastorno. El trastorno viene cuando la reacción es sobredimensionada, es muy intensa para lo que se espera, o cuando esta persona rebasa esta capacidad de funcionar y no lo puede afrontar. Los factores estresantes pueden ser aquí, en el trastorno de adaptación, un evento único y discreto, por ejemplo, perder un trabajo. Si bien es un evento difícil de atravesar, creo que no lo podríamos comparar pues con atravesar una guerra, ¿no? Serían cosas muy distintas. De repente estos factores pueden ser múltiples. Por ejemplo, que una persona tenga problemas financieros y a la vez de este problema que puede tener financiero, también tenga situaciones románticas que no resuelve, ¿no? O sea, son múltiples eventos. Ya son dos cosas que de repente no puede manejar. O problemas en curso, como por ejemplo, tener que ser el cuidador de un miembro de la familia que tiene una discapacidad significativa, ¿no? Los cuidadores de personas que son familiares y que por lo general por mucho tiempo atraviesan esta situación donde son los únicos que apoyan a esta persona con discapacidad, este, suelen estresarse y no se adaptan bien a esa circunstancia. Por eso sí, empiezan a tornar disfuncionales, se ven rebasados en su capacidad y pueden presentar este trastorno de adaptación. Ok, entonces estos factores estresantes no tienen por qué ser acontecimientos traumáticos abrumadores, ¿no? De repente para nosotros no es traumático, pues, perder un trabajo. Para otras personas puede ser que sí, ¿no? Por lo general no son calificados como tan traumáticos, pero sí son significativos para esta persona que lo padece. La muerte de un ser querido puede ser un precipitante de un trastorno de adaptación, por ejemplo. Sin embargo, se diagnostica un trastorno solo si la respuesta al duelo va más allá de lo que se espera, ¿no? Es decir, que si se prolonga por demasiado tiempo esta dificultad para adaptarse a la muerte de un ser querido, si se prolonga mucho esta etapa de duelo, podríamos estar en un proceso donde podríamos diagnosticar un trastorno de adaptación, ¿no? Esta persona no se adaptó bien al duelo, a las circunstancias de ausencia de este ser querido, y en este proceso de no adaptarse, pues que se ha prolongado por mucho tiempo, cuando sucede, por ejemplo, más allá de un año, de no haber aceptado, no haber pasado por este duelo de manera correcta, entonces podríamos tratar de diagnosticar un trastorno de adaptación. Ahora, se estima que los trastornos de adaptación
están presentes en un 5 al 20% de las visitas ambulatorias de salud mental, ¿no? O sea, de las consultas de personas que llegan a atenderse en salud mental, 5 al 20% podrían tener algún trastorno de adaptación y no necesariamente un fondo de una enfermedad grave de índole mental, ¿no? Se cree que a veces para llegar a un consultorio de salud mental es porque tienes algo grave, ¿no? Pero vemos que no siempre son cosas así, eh, tipo enfermedades graves como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, consumo de sustancias, que sí son más graves. Estas personas que sufren trastorno de adaptación también llegan a los consultorios de salud mental y son situaciones que pueden resolverse. ¿Ok? Bueno, sigamos con trastorno de adaptación. Entonces, aquí vemos que hay estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que suelen interferir con la actividad social y que aparecen en este periodo de adaptación a un cambio biológico, significativo o un acontecimiento vital estresante, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Esta persona experimenta este malestar, ¿ya? Que no le va a permitir desarrollarse en su actividad social, en su actividad familiar, y que aparece en este periodo cuando no se logra adaptar a este cambio o a este acontecimiento estresante, ¿ya? Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? Para poder diagnosticarlo, nosotros vamos a tener estas consideraciones. La A, donde dice la forma, el contenido y la gravedad de los síntomas. ¿Qué tan graves son? ¿En qué consisten? ¿Ya? La B, los antecedentes y la personalidad, ¿no? Tenemos que saber si antes ha tenido algún problema similar, ¿no? Cómo es su forma de ser, de repente es una persona pues muy ansiosa, de repente es una persona vulnerable, ¿no? De repente tiene alguna personalidad histriónica donde suele ser muy dramática, ¿no? Entonces podría ser que esto lo tenga que yo considerar para decir, bueno, sí, pues es posible que esta persona, al ser vulnerable, este hecho que para cualquier otra persona no le resultaría tan, tan difícil, bueno, para esta persona sí lo es, ¿no? Y sé el acontecimiento estresante, la situación o la crisis biográfica que estamos pasando, ¿no? Conocer bien qué es lo que ha sucedido, cuál es ese acontecimiento estresante o qué situación es tan difícil que le está pasando, ¿no? Incluso, por ejemplo, se dan trastornos de adaptación cuando hay una separación de pareja, cuando hay divorcios, cuando el ser querido pues se va de viaje y de repente ya no va a retornar. Entonces, cada persona con sus propios recursos tendría que irse adaptando a esa circunstancia, pero cuando no sucede así es donde se empieza a dar este trastorno de adaptación. Ok. Criterios, como lo hemos visto, hay muchos criterios. Acá le voy a dejar estas láminas, se las voy a pasar para que ustedes las lean también. Para este trastorno de adaptación, según el CIE-10, ¿no? Aquí nos dice que en el criterio A el inicio de los síntomas debe ocurrir dentro de un mes desde la exposición a un estresor psicosocial identificable que no sea de tipo catastrófico, ¿no? Si es de tipo catastrófico ya no sería adaptativo, sino sería estrés postraumático. Ahora el sujeto muestra síntomas o alteraciones de su conducta del tipo que se encuentra en cualquiera de los trastornos afectivos, ¿ya? Es decir, que esta persona puede mostrarse cómo no se adapta, cómo es este trastorno adaptativo, cómo se manifiesta, por ejemplo, con una reacción depresiva, acá está, con una reacción breve o prolongada, con una reacción mixta, ansiosa y depresiva,
¿no? A la vez que hay ansiedad, también hay depresión, con alteración predominante de otras emociones, ¿no? Otras emociones pueden incluir, por ejemplo, preocupaciones, tensión, enojo, eh, cólera, ansiedad, ¿no? Una alteración de estas otras emociones también se puede presentar y es una forma de trastorno adaptativo. Otra de las formas en que se presenta es con alteración de la conducta, ¿no? Por ejemplo, una reacción de duelo en un adolescente que lleva a conductas regresivas o disociales, ¿no? Regresivas quiere decir que siendo adolescente ya se empiece a comportar como un niño. O disociales, es decir, que se meta en cosas graves de tipo delitos, ¿no? Como forma de reaccionar ante una situación a la cual no se adapta, ¿no? Eso posiblemente si atraviesa un duelo. Ese es el ejemplo que estamos poniendo. También hay otra forma mixta donde hay alteración de las conductas y las emociones, ¿no? Los síntomas son así, conductas y emociones, ¿no? Entonces, puede presentarse este trastorno adaptativo de diferentes formas, estamos viendo, depresivas, breves, prolongadas, mixtas con ansiedad y depresión, nuevamente, con otras emociones, ¿no? Y también mixta con otras emociones y alteraciones de la conducta. Entonces, hay diferentes formas donde se presenta este trastorno adaptativo, ¿ya? Pero acá tenemos que hacer hincapié en que este inicio de síntomas tiene que ser después de haber tenido la exposición a un evento estresador, a este evento estresor que se puede identificar. Es decir, yo digo, esta conducta, esta ansiedad o esta depresión es consecuencia de el duelo, por ejemplo, de el divorcio, por ejemplo, ¿no? Del despido laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay esa relación, que hay una causa, un estresor que está propiciando estos síntomas, ahí yo puedo diagnosticar y decir, ya, tengo todo este cuadro de reacción depresiva debido a esta causa, entonces voy a poder decir si es un paciente que tiene un trastorno de adaptación. Ojalá que me esté dejando entender, si no, me lo hacen saber para explicarlo un poquito más. Ya. Entonces, una vez que ya yo he correlacionado y digo, a través de este estresor para esta persona que es vulnerable, siente que está depresiva, triste, sin ganas de hacer nada, decaída, con pobre expectativa del futuro, es decir, que tiene una reacción depresiva. ¿Por qué? ¿Por qué le está pasando por todo esto? Porque atravesó pues algo, una situación adversa, difícil, que lo está llevando a estos síntomas. Entonces yo digo, hay una causa para esto, hay una reacción, hay síntomas aquí y necesito dar un tratamiento, porque estoy hablando de un trastorno de adaptación. Esta persona no se adapta a esta circunstancia, sus propios recursos no se lo permiten y debo darle un tratamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer con esta persona? ¿Qué le voy a dar? Otra vez tenemos más formas de tratar. No siempre es medicamentos. Por lo general se acompañan con psicoterapia. En este caso, vamos a tratar este trastorno con ambas formas. La psicoterapia, llamada también terapia de conversación, es la indicada. Es la que se dice que es la que se tiene que realizar con esta persona, ¿no? Sesiones donde sea esta terapia de conversación de manera individual, también con la familia o en grupo, ¿ok? Este tipo de terapia va a ayudar a resolver un poco esta situación, pero no es lo único que vamos a hacer. Debemos complementar con medicamentos, con psicofármacos. Dependiendo de lo que
presente esta persona, de cuáles sean sus síntomas, lo que podríamos dar, si hay reacciones depresivas o de ansiedad, podremos dar antidepresivos, ¿ya? Y si hay un componente de ansiedad que ya sea intenso, donde ya la persona presente estas molestias que involucran ansiedad, dificultad para dormir, tensión durante el día, entonces podremos dar también algún medicamento para la ansiedad, algún ansiolítico. Incluso si hay insomnio, también debo tratar el insomnio, ¿no? Es decir, que tengo que complementar ambas cosas, la psicoterapia y los medicamentos. Y al igual que con la terapia, es posible que se necesite los medicamentos solo por algunos meses, ¿no? Porque estamos hablando de un trastorno que se da porque esta persona no se está adaptando a esta nueva circunstancia. Mientras se va adaptando a esta nueva realidad, vamos a tener que dar la psicoterapia y los medicamentos. Pero esto es algo transitorio. Esta persona se va a ir adaptando a esta nueva situación, a esta nueva circunstancia y por lo tanto ya con algunos meses no va a necesitar ni de medicamentos ni de psicoterapia. Es decir, que hay un buen pronóstico para este trastorno de adaptación y se va a poder resolver. ¿Ya? Cuando ya se va a profundizar un poco más en psicoterapia, se debe hacer pues el análisis racional de las circunstancias que producen los síntomas, ¿no? Porque esta persona pues a veces distorsiona un poco, sobredimensiona, y si lo hacemos que analice bien esta circunstancia, pues muchas veces estos síntomas se van a ir resolviendo. Doctora, Chicos, sí, se quedó en mudo. sí, A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, les decía que a veces nosotros iniciamos el trastorno de adaptación, el tratamiento para el trastorno de adaptación con psicoterapia, y una vez que analizamos bien las circunstancias de este paciente en compañía de ellos, vamos ahí conversando cómo se pueden resolver. Ellos logran, muchos de ellos, resolver alguno de estos síntomas. Pero hay otros casos en los cuales no sucede así, ¿no? Entonces los síntomas son tan molestos que se necesita dar la farmacoterapia desde inicio, ¿ya? Y ahí vamos a tener que dar tratamiento con antidepresivos, como ya les había mencionado, del tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, tipo escitalopram,
paroxetina, sertralina y fluoxetina, ¿no? Alguno de ellos. No les voy a detallar las dosis y la forma de presentación de cada uno de ellos porque ustedes van a tener una clase más adelante sobre farmacología de los antidepresivos y también de los ansiolíticos, ¿no? De cada grupo de medicamentos. Pero sí ustedes deben saber que existen y que son estos medicamentos los que se suelen utilizar. ¿Ok? Y si hubieran, pues, como hemos visto hace un ratito, dentro de los criterios veíamos formas de presentación con ansiedad, entonces trataremos también la ansiedad con ansiolíticos tipo alprazolam o clonazepam, ¿ya? O si hay insomnio también igual podemos dar estos hipnóticos, ansiolíticos para tratar de ayudar a disminuir este síntoma de insomnio y que recuperen el sueño de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, de esta forma vamos a dar el tratamiento para estos trastornos de adaptación y va a ser, como dije hace rato, por poco tiempo, porque ellos deben ir resolviendo estos síntomas y ya se van a ir retirando de forma paulatina los antidepresivos y también los ansiolíticos. ¿Ok? Bien, creo que esta era la última. Eso ya lo comentamos, ¿no? Me dicen si vamos bien, entendimos, vamos bien, o hay alguna duda o pregunta, vayan preparándola y vamos a dar las conclusiones. Ok, entonces, dentro de las conclusiones podemos mencionar, pues, lo que decíamos al inicio, ¿no? Que el estrés es una reacción, se puede decir, normal, natural, ante situaciones difíciles que a veces nos suceden y que en nuestro día a día de repente pueden hacernos sentir, pues, abrumados o enojados o a veces tristes incluso, pero que solemos afrontarlos de una manera adecuada, ¿no? Nuestra forma de responder ante ese estrés, ante esa situación difícil, pues la va regulando pues nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, ¿ya? Y lo hace a través de hormonas, ¿no? Habíamos mencionado las hormonas, ¿no? Sobre todo el cortisol, que es uno de los más involucrados, incluso se le ha llamado la hormona del estrés, ¿no? Al cortisol, ¿ya? Y estas se van liberando cuando, pues, este organismo está estresado, ¿no? Lo ponen en alerta y listo para actuar, ¿no? Y se activa el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y bueno, todos nos hemos estresado alguna vez en nuestra vida y de vez en cuando, pues también ustedes que están estudiando se estresan seguramente con más frecuencia, ¿no? Y existen diferentes tipos de estrés. Algunos son a corto plazo, otros son a largo plazo, pero no podemos decir que el estrés es malo. Al contrario, el estrés nos prepara pues para la defensa, para sobrevivir cuando hay una situación peligrosa, sobre todo, ¿no? Eh, Lleva también, claro, pues ansiedad, ¿no? Lo acompaña, el estrés va acompañado de ansiedad, pero de cierta forma podríamos decir que nos resulta útil. El estrés nos ayuda pues a veces a ser más proactivos, a cada día motivarnos a ser mejores, o en caso de ustedes a estudiar más, a ser exitosos en sus logros, en sus objetivos, ¿no? Pero no debe durar mucho tiempo. El estrés pasa pues de manera eh, pasajera, ¿no? Es algo que es efímero, nos estresamos por un rato y luego ya estamos tranquilos, ¿no? Y cuando no podemos reaccionar adecuadamente ante estas situaciones que nos estresan, es donde se van a presentar estas reacciones que hemos tratado el día de hoy. Hemos visto 3 tipos de trastornos, ¿no? Ya les estoy resumiendo. La reacción de estrés agudo
es una respuesta anormal, inmediata y breve ante los estresores intensos y súbitos, ¿no? Esas son características del estrés agudo. En el trastorno de estrés postraumático también hay una respuesta anormal, pero prolongada ante estresores muy intensos. Y en el trastorno de adaptación, la respuesta es gradual y más prolongada ante cambios estresantes en la vida de la persona. No necesariamente tienen que ser cambios catastróficos o traumáticos. Sin embargo, todos ellos van a producir dificultades en las diferentes áreas del individuo, ¿no? En sus actividades pues, diarias, laborales, familiares, personales, ¿no? Y justo esta dificultad para desenvolverse es lo que va a constituir pues, el trastorno, ¿no? Esta disfunción que se provoca. Y ahí vamos a necesitar pues, hacer un diagnóstico, vamos a tener que recurrir de repente a estos criterios, ¿ya? Y luego pues dar el tratamiento que corresponde, que ya ustedes lo van a repasar. ¿Ok? Entonces dejaré de compartir y no sé si hay alguna duda o pregunta. Tenemos unos minutos. Nada, todo bien. De repente el delegado ya llegó o no llegó. Bueno, ya que ustedes no me preguntan, a ver, preguntaré al azar, a ver quién está por aquí. Brenda, Brenda Liceda Aguilar. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Brenda, no te escuchamos. Sí, doctora. Escucho. Ahora sí, ¿todo bien? Sí, todo bien, doctora. ¿Se entendió? Qué bueno. Ya, a ver, alguien más por aquí. Yaira pasa. Dígame, doctora. ¿Qué tal la clase? ¿Alguna duda? Por ahora todo claro, doctora. Qué bueno, porque les va a venir en su examen. Gracias. Brisa, Brisa Corrales. Sí, Brisa, doctora. ¿has estado en la clase, Brisa? Sí, doctora, estaba desde mi celular, solamente que me salía al final, pero sí, sí estaba. Ah, ya. Entonces has estado entrando y saliendo, sí, pues porque veo que hay varios que se les corta a veces el internet. ¿Qué tal la clase? Cuéntame algo que desees que complementemos, ¿todo bien? ¿Alguna duda, experiencia? Brisa. Bueno, no, doctora. Sí, ¿sí me escucha? No, bueno, no Sí, tengo ninguna duda. Como experiencia, bueno, tampoco creo, no tengo ninguna experiencia. no hay tampoco. Bueno, Doctora, entonces, bueno, van a repasar. Sí, ¿alguien quiere decir algo? una consulta, doctora. Sí, Daniel, cuéntame. Doctora, en la parte de la psicoterapia y el uso de fármacos, ¿toman en consideración a la serotonina? Tomamos en consideración a la serotonina. Sí. Sí, así es. Mi pregunta es si es que en última instancia se utiliza lo que viene a ser los fármacos con respecto a la serotonina. ¿Habría manera de sintetizarla, por decirlo así,
o coloquialmente, naturalmente, para de algún otro modo evitar el uso de los psicofármacos? O sea, actividades o hay algún otro método que se pueda segregar más serotonina para no llegar al punto de la psicofarmacología. Ya, ok, entiendo tu pregunta. Entonces, lo que me quieres hacer saber es de qué forma podemos tratar al paciente sin darle algún fármaco, ¿no? Eso es lo que me estás preguntando. Claro, tomando de punto la serotonina, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, se dice que hay otras tratamientos, digamos, de repente alternativos, ya, que pueden ayudar a los pacientes, por ejemplo, que sufren depresión o que tienen reacciones depresivas, como por ejemplo sucede en estos pacientes que tienen trastornos de adaptación, ya, Eh, que suelen a veces resultar eh, como coadyuvantes, ¿no? No hay una forma así, digamos, de hacer producir serotonina así sin necesidad de fármacos. La serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza en el organismo, en el ser humano, de manera natural, debería sintetizarse. Y cuando se presentan estas situaciones, pues a veces sucede que ya hay fallas a nivel del neurotransmisor o de los receptores de serotonina. ¿Y qué tratamientos pueden ser que pueden coadyuvar? Bueno, se dice que puede ser el ejercicio, ¿no? Que ayuda a reducir el estrés, la meditación y realizar, pues, algunas técnicas para mejorar la relajación muscular, la respiración, eh, practicar deportes, eh, distraernos un poco para quitar el estrés, alimentarnos mejor, ¿no? Que son terapias, digamos, se puede decir alternativas, ¿no? Que van a ir como coadyuvantes para tratar de reducir el estrés y de mejorar, pues, la situación que va a presentar este paciente como consecuencia, pues, de lo que ya le pasó, ¿no? De este factor estresante, importante en su vida. Eso es lo que se puede hacer, ¿no? De hecho, se recomienda, incluso decíamos en psicoterapia, eh, que se haga una especie de racionalización, ¿no? Con el paciente, que se le converse, que se le explique, ¿no? De dónde parte ese miedo real que tiene a ese evento estresante que ha atravesado, para poder por ahí un poco resolver algunos temores que pueden ser infundados, y de esa forma se va a ir un poco disipando esa situación que lo estresa, ¿no? Pero digamos, esos son tratamientos que nos van a ir ayudando, ¿no? Eh, por lo general, sí, los síntomas son, digamos, manifestaciones de regular intensidad, sí tendríamos que acudir a un antidepresivo. Incluso lo que se sugiere muchas veces es iniciar con psicoterapia, y si no vemos resultados, recién ahí vamos a tener que dar los antidepresivos. Pero si empezamos a ver que hay buenos resultados, que hay cambios en las reacciones de esta persona, que se van logrando adaptar a esta nueva circunstancia, entonces ya no les damos antidepresivos, ¿no? Digamos que sería como la segunda etapa. Pero sigamos que este trastorno adaptativo sí es
de una intensidad regular, pues ahí no podemos dejar que esta persona siga sufriendo y nos tenemos que quedar con ambas cosas a la vez. Se inician ambas cosas, la psicoterapia y los antidepresivos. Así hacemos el manejo de este trastorno, Daniel. Y el coadyuvante, como lo menciona, se utilizaría tanto en primera o en segunda instancia, ¿no? O sea, como acompañado de la psicoterapia o en todos los casos con el psicofármaco, ¿no? Eso va a ir dependiendo de la intensidad de los síntomas y de cada caso de manera individual, ¿no? Les he mostrado lo que se hace por lo general, pero lo más importante es la evaluación individual de cada uno de las personas que tienen estos síntomas, ¿no? Y dependiendo de esta evaluación es donde ya se va a dar pues este manejo. Está bien, doctora, muchas gracias. Está bien, Daniel, gracias por tu pregunta. Ya, chicos. Muy bien. Ok. Entonces, creo que hasta ahí nos podemos quedar. Es un gusto haber estado conversando con ustedes. De repente vamos a tener la oportunidad de vernos en una nueva clase. Así es que me despido y les voy a colgar más tarde o mañana la clase para poder que cuenten ustedes con el material y lo puedan revisar después. Muchas gracias, doctora.